Continuamos entonces. Estábamos a partir del punto 17, deberíamos continuar acá. Vamos a referirnos nuevamente a la hoja donde están las ventas. Dice convertir los datos del rango D17N64 en una tabla y denominar la misma ventas. O sea que ponerle un nombre a esa tabla. Entonces voy a referirme a insertar tabla, y ahí le voy a poner, una vez que está insertada, lo primero que hago es cambiarle desde herramientas de tabla, diseño a la izquierda de todo, el nombre genérico que Excel le asigna por uno significativo para mí, en este caso que me pide. Observen que no tuve que preocuparme en ningún momento por hacer una selección, simplemente con estar parado ahí adentro el programa se encarga de determinar qué rango va a ser el que va a estar con formato de tabla. Una cosa extra que yo suelo hacer con las tablas es lo siguiente: señalo todo el cabezal, voy al inicio y le digo que en la parte de edición que borre los formatos de tal manera que el cabezal se adapta al formato del estilo de diseño de tabla que nosotros le pongamos allí a nuestra tabla. Aplicarle un estilo, justamente hablando de eso, medio 2 se llama, destacar la primera columna y habilitar la fila de totales. Bien, entonces, desde las herramientas de tabla voy a destacar la primera columna, habilitar la fila de totales y establecerle un estilo medio 2. Es ese de por aquí. Bien. Al habilitar la fila de totales, ya queda una estadística en la última columna. Esto es siempre así. La última columna es la que tiene la estadística por defecto, por lo que a continuación voy a habilitar las otras estadísticas que me pida en cada caso. El punto 17, entonces, la parte de convertir a tabla y colocarle los estilos, el nombre. Bien. Calcular la suma del campo total y la cantidad de registros en la columna sucursal. Nosotros, como les hacía notar, el total de la columna, de la suma de la columna total ya quedó por defecto, por ser la última columna de la tabla, hace una operación por defecto. Si son números los que hay alojados allí, entonces realiza la suma. De lo contrario, realizaría el recuento. ¿Qué nosotros vamos a hacer si a propósito en la columna sucursal me pide? O sea que voy a ir acá y le voy a decir que haga el recuento. Y efectivamente, estos dos numeritos que nosotros obtuvimos aquí, tanto el recuento de sucursal como la suma de total, nosotros ya los teníamos acá en las estadísticas. Esta es la suma de total y la cantidad de registros. No lo pide la letra, pero simplemente para los efectos de probar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver solo los registros de la vendedora que se llama Ana, voy al filtro del vendedor, le digo que establezca aquí para Ana, y cuando voy a las estadísticas puedo leer 40.971,26 en el caso de Ana, 49.971,26, o sea que condice efectivamente las estadísticas que nosotros hicimos en su momento. Voy a ir a la pestaña datos y borrar el criterio de filtrado para mostrar nuevamente todo allí. Bien. No me acordé de ocultar estas cosas. Ahora lo voy a hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer con esas celdas, las escondo. Bien. Ordenar la tabla por sucursal, vendedor y sector de forma simultánea
ascendente de la A a la Z en los tres campos. En los tres campos uso el mismo criterio de orden, es ascendente de la A a la Z. Por lo tanto, recuerden que para ordenar en forma simultánea por más de un campo necesito utilizar desde la pestaña datos, ordenar y filtrar la herramienta de ordenar por sucursal. Perdón, que tengo que cancelar porque me olvidé de el orden, la secuencia, sucursal, vendedor y sector era. Me había olvidado del tercero. Así que voy acá, sucursal, agregar nivel vendedor y agregar un nivel sector. En los tres casos el orden es el por defecto de la A a la Z. Entonces ahora tenemos toda la sucursal A distribuida en Ana, Juan, María y Pedro. Cuando empieza Ana nuevamente es porque cambió de sucursal. Toda la sucursal B, Ana, Juan, María y Pedro. Y dentro de los movimientos de cada uno de ellos, si corresponde, por ejemplo, acá en la sucursal A de Juan, tengo algunos almacenes y algunas perfumerías. En el caso de María hay un solo almacén y varias perfumerías, Pedro tiene varios y así sucesivamente. Seguimos. Filtrar para obtener la cantidad de registros y la suma de total para la sucursal A. Y copiar los resultados, los dos resultados, la cantidad de registros y la suma, en las celdas previstas en las hojas estadísticas para ese fin. En la hoja estadísticas nosotros tenemos un lugar para poner cuántos son la cantidad de registros de la sucursal A y cuántos son los registros de la suma del total de la sucursal A y B respectivamente. Dice, al pegar desde la tabla, pegar valores y formato de números. O sea, tengo un comentario que yo preví allí para no olvidarme, porque cuando tengo que pegar acá, me conviene. Primero vamos a filtrar. Voy a ir acá y le voy a decir solo, quiero ver la sucursal que se llama A. Entonces tengo que son 27 registros y 92.000 y algo. Entonces copio, marco, forma separada, copio. Voy hasta las estadísticas, me paro en el renglón que corresponde a la sucursal A y le digo pegado especial de valores, formato de números y valores. Debería ser ahí. Bueno, ese sería. De tal forma que me trae el importe en pesos uruguayos y la cantidad de registros en formato de número general en este caso, y lo propio voy a hacer cuando vaya a la sucursal, muestre la B, voy a señalar nuevamente y voy a copiar los dos valores y los voy a pegar de la misma manera. En realidad yo puedo hacerlo desde aquí con ese botoncito, que es el mismo que elegí en el cuadro de diálogo de pegado especial. Quiero hacer notar lo siguiente. Nosotros en las diferentes etapas de nuestro ejercicio fuimos utilizando el portapapeles de diferentes maneras, ¿no? Según las necesidades. Porque el portapapeles estaba señalado como que lo íbamos a usar al principio por allá, pero en realidad lo tuvimos que utilizar en diferentes etapas de nuestro trabajo. Bien. Aparentemente eso estaría finalizado. El punto 17 entonces tiene varios ítems que nosotros fuimos cumpliendo. Y ahora viene el trabajo con los gráficos. Desde la hoja estadística yo voy a sacar algunos datos, voy a graficar algunos datos allí para llevarlos a mi hoja de gráficos. Dice, realizar un gráfico circular con los vendedores y la suma de total. Eso es en el esquema, trabajando en la hoja estadística, dice,
con los vendedores y la suma de total. Tengo que graficar cada uno de los vendedores con respecto al total. Entonces, desde nombre hasta aquí. Dejo por fuera el total, que simplemente yo lo había puesto como un agregado. Lo dejo por fuera. Y hablándole de total, ahora me acordé de otra cosa, pero eso lo vamos a hacer en su momento cuando estemos trabajando con este otro cuadrito. Que podríamos haber hecho lo mismo en este cuadro de estadísticas de más acá abajo, algo parecido a esto para corroborar de que los totales están bien. Ya lo veremos. Por ahora no me quiero desconcentrar de esto, voy a insertar un gráfico circular. Bien. La suma de total es lo que está representando esto para cada uno: María, Pedro, Juan y Ana. Bien. Ese sería entonces inicialmente mi gráfico. Vamos a ver qué más nos pide. Mostrarle las etiquetas de datos y modificar las mismas para mostrar porcentaje, valores y categorías, y eliminar la leyenda. Si yo muestro la categoría dentro del gráfico, dentro de las etiquetas quiero decir, ahora voy a hacer así, le voy a decir formato de las etiquetas de datos, y acá le dice que muestre la categoría, el valor y el porcentaje. Entonces dice el nombre de la persona, así que esto de acá abajo está de más, la voy a eliminar. Voy a trabajar un poquito más con la etiqueta porque vieron que siempre los porcentajes no se ven con lugares atrás de la coma, así que simplemente señalo la etiqueta y desde las opciones, perdonen que tengo que enfocar de nuevo, desde las opciones formato de etiqueta, dice de datos, opciones de la etiqueta, voy a buscar donde dice número y le voy a decir que el formato para este número sea de porcentaje. Con dos lugares atrás de la coma viene por defecto, así que esto me quedó así. No se preocupen aún por el tema del aspecto que esto tenga, porque ahora lo podemos mejorar y según el pedido que nos haga la letra. El separador, esto es cómo se separa un elemento de otro dentro de la etiqueta, le voy a escoger nueva línea. Esto está en las opciones de la etiqueta, donde dice opciones de la etiqueta. Una de las cosas, ¿se acuerdan? Pusimos nombre de categoría, el valor ya estaba y le agregamos porcentaje, y ahora le pongo nueva línea para que todas las etiquetas, independientemente de lo que digan adentro, estén en 3 líneas en este caso, porque son 3 elementos. Bien. Puedo cerrar el panel para que no moleste. Dice aplicar al gráfico un estilo de diseño a elección y cambiar el tamaño del gráfico a 15 por 15 centímetros. No me aclara alto y ancho porque es la misma cantidad, así que no me voy a preocupar por eso. Simplemente lo señalo acá, voy a formato, herramientas de gráfico, formato, y acá a la derecha de todo 15 por 15. Observen que tenía otros números allí, yo lo llevé a lo que la letra me pide. Y a continuación el estilo de diseño. Bueno, aquí pueden jugar un poco. Por ejemplo, este está agradable. La leyenda, al elegir ese estilo, la leyenda hace su aparición nuevamente. Nosotros la habíamos tirado y la tenemos que volver a tirar para que condiga con el pedido que la letra nos hace. Bien, por ahora, aquí hasta que lea la letra hay que ver qué me dice con eso. Mover el gráfico y ubicarlo como objeto en la hoja de gráficos. Cuando nosotros estamos hablando de gráficos podemos hacer dos cosas. Podemos alojarlo. Esto es herramienta de gráfico, diseño, acá mover gráfico. Puede estar como en una hoja nueva o como objeto en alguna hoja existente. Es el caso nuestro. Le voy a decir que esté como objeto en la hoja gráficos. Entonces, allí tengo entonces el gráfico. Le voy a poner achicar un poquito las columnas de la derecha. Entonces, lo hice coincidir
el vértice superior izquierdo de mi gráfico con el vértice superior izquierdo de una celda en particular, yo que sé, la C4 sería en ese caso. Bien, hasta ahí ese ítem. Tenemos otro trabajo con gráficos que vamos a hacer a continuación. Voy a guardar acá, que es una buena idea. Continuemos. Realizar un gráfico combinado, líneas y columnas, para representar la cantidad de registros y los importes totales de cada una de las sucursales. Esto es basarnos en el segundo cuadro de estadística. Bien, eso sería lo que estaríamos pidiendo acá. Tener en cuenta que puede ser necesario intercambiar series por categorías. Esto está previsto, que se pueda utilizar lo que está en columnas como categorías y lo que está en filas como series. O sea, la inversa de lo que hace eventualmente por defecto Excel. Veamos, vamos a ver qué nos propone y lo cambiamos si fuera necesario. Pero estamos advertidos. Y acá me acordé de lo que hoy pretendía. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular el total aquí. Esto es, si yo sumo los dos valores de arriba en cada una de las columnas previstas acá, voy a obtener el total de pesos de las ventas, que ya lo tengo por dos lugares, el total de la suma de total aquí, el sumar los parciales de los vendedores me da lo mismo, y ahora el sumar los parciales de las sucursales me da lo mismo. Lo propio ocurre con la cantidad de registros, que teníamos acá una referencia, ese cálculo que habíamos hecho antes. Bien, veamos ahora qué pasa con el gráfico. Para el gráfico en cuestión, acá vamos a seleccionar desde sucursal hasta el último de los importes, el segundo de los importes aquí, y voy a insertar un gráfico combinado. Desde hace algunas versiones, esto trae la posibilidad de incorporar un gráfico combinado, o puedo utilizar alguno de estos de acá o crear el gráfico combinado a partir de lo que se hace en el momento. Entonces las series son A y B. Acá es lo que me refería. En realidad acá no me sirve. Voy a insertar el que me propone por defecto y voy a intercambiar. Esto es en herramientas de gráfico, diseño, cambiar tipo de gráfico, no, acá en cambiar fila y columna. Ahí va. Entonces ahora tengo la categoría, una categoría es una sucursal y la otra categoría es la otra sucursal, y tengo respectivamente la cantidad de registro y la suma de total. Voy a editar el gráfico, esto es cambiar tipo de gráfico aquí, porque voy a decirle que uno de los dos se vaya para un eje secundario, de tal manera que me permita entonces la cantidad de registros, que está como columnas agrupadas, lo voy a dejar en el eje primario, pero lo voy a poner en el eje secundario. Ahí está. Entonces el eje primario son los importes en pesos y están referidas ambas sucursales, y la línea, que es el valor de la sucursal A es mayor que el de la sucursal B en cantidad en plata, está representada contra el eje principal, y el eje secundario, que es el que se refiere a lo que las columnas están proyectados, se refiere a cantidad de registros. O sea que hay hasta 30 acá, porque uno es 27 y el otro es 20. Bien, ese sería el gráfico. Lo mismo que hicimos antes, podemos elegirle un estilo. Acá no hay, después lo acomodamos cuando
cumplamos con la consigna en sí, podemos hacerle alguna cosa extra ahí. Mover el gráfico y colocarlo como objeto en la hoja gráficos, o sea que voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a cortar. Lo voy a hacer de otra manera ahora. Lo corto, voy a la hoja gráficos y me paro en una celda en particular y le digo que lo pegue. Mismo objetivo que el mover gráfico que antes hicimos. Dice la letra que le coloquemos las etiquetas a cada una de las series, o sea que voy a elegir esta de aquí y le voy a decir que le ponga las etiquetas de datos. Esto me va a poner los importes. Ahí. Y voy a señalar las columnas y le voy a decir que ponga las etiquetas de datos. Eso me ponen los numeritos encima, son esos de ahí. Vamos a decirle que la coloque en la base interior, de tal manera que no se confundan las dos etiquetas. Estas representan la cantidad de registros y la otra es la suma de total la línea. Bien, que le pongamos 15 por 15, leí por allí, así que vamos a ponerle las mismas dimensiones que el otro tenía. Ahí está. Bien, y eso sería. Veamos qué más. El título, es por ahora mi gráfico, este gráfico dice simplemente título de gráfico, no es nada significativo, así que le vamos a poner que esto es cantidad de registros e importes por sucursal. Eso es. En cualquier caso, podemos recurrir a alguna estrategia para aumentar, por ejemplo, el cuerpo de la letra o hacer alguna cosa tal cual acá está hecho. Bien, cuanto al formato, me gustaría en este caso que el estilo condiga un poco con este otro. Entonces lo que voy a utilizar es un relleno degradé como este tiene para rellenar este también. Entonces señalo el bordecito del gráfico, botón derecho formato del área del gráfico, puede ser una de las maneras, o hacerle doble clic allí, me abre este panel donde voy a ir al relleno, le voy a poner relleno con degradé y aquí voy a elegir uno de color gris parecido al que acá tenemos. Ahí me quedó bastante parecido. En cualquier caso, siempre estamos a tiempo de modificar, por ejemplo, las etiquetas para que se parezca a ese otro. Señalo las etiquetas estas y también le voy acá al formato y en la galería de estilos de forma, esto se refiere a la etiqueta, le elijo algún estilo que condiga con el otro y le pongo negrita, por ejemplo, los números para que se vean más parecido a lo que tenemos allí. En cualquier caso, cuando esta hoja va a oficiar de alojamiento solo para los gráficos, una buena idea puede ser hacer lo siguiente, puede ser ir a la pestaña vista y en el sector mostrar le digo que no tenga ni línea de la cuadrícula ni encabezados. En el caso de que solo sirva para poner gráficos esta hoja, no es una mala idea esa de sacarle las rayitas que Excel naturalmente tiene, y los encabezados de fila y columna no tienen mayor sentido cuando se trata de esto. Bien, entonces voy a reorganizar las cosas. Acá tengo ventas, gráficos, estadísticas. Puedo poner las estadísticas en segundo lugar, así que ventas, estadística, gráfico, y la letra que la voy a poner hacia el final. Ahí. Y la imagen, en realidad no quiero tirarla, entonces le voy a poner que la oculté la hoja de la imagen y me quedó entonces. Bueno,
Y ese fue entonces la resolución del ejercicio propuesto, que tiene una estructura parecida a lo que puede llegar a ser la evaluación. Bueno, muchas gracias por su atención.